Buenos días, nosotras somos Verónica Santa Creu y Azul Cuevas y les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación que se titula Adecuación del volumen y aporte de micronutrientes en pacientes con alimentación enteral exclusiva internados en el Hospital de Agudos de Cava. Para introducir el tema, se sabe que la desnutrición en pacientes hospitalizados continúa siendo una condición altamente prevalente, aún más importante en personas mayores. Este deficiente estado nutricional se asocia con un aumento de las complicaciones, la duración de la estancia hospitalaria y la mortalidad. Con respecto a la alimentación enteral, podemos definirla como una técnica de soporte nutricional que resulta segura y efectiva para restaurar y o mantener el estado nutricional. Mediante la alimentación enteral exclusiva se busca aportar nutrientes para cubrir los requerimientos, que deberían alcanzarse en los primeros 7 días del inicio del soporte. En Argentina las fórmulas enterales son reguladas por el Código Alimentario Argentino, debiendo cumplir con los requisitos de composición de macro y micronutrientes, siendo las ingestas dietéticas de referencia el estándar utilizado a nivel nacional. Sin embargo, existen ciertos obstáculos en su implementación, por ejemplo, la interrupción por retiro de la sonda, intolerancia gastrointestinal, ayunos programados, incumplimientos en el colgado o falta de prescripción médica adecuada. Por tal motivo, diversos estudios han documentado administraciones deficientes que alcanzan al 65% de los pacientes. De esta manera podría ocasionar un déficit calórico e inadecuación en el aporte de macro y micronutrientes. Tal situación se detalló en múltiples investigaciones, informando deficiencias en las vitaminas A, D, E, cobre, zinc y selenio en personas con alimentación enteral a largo plazo. Por su parte, un estudio multicéntrico observó inadecuación de calcio, yodo, magnesio y flúor. Sin embargo, estudios realizados en el ámbito hospitalario obtuvieron resultados contradictorios respecto al aporte de micronutrientes. Debido a las múltiples funciones que tienen estos, su deficiencia puede provocar o empeorar la malnutrición y exacerbar enfermedades. Sumado a ello, las personas mayores tienen un riesgo aumentado de sufrir carencias. De todas maneras, no se encontraron estudios que analicen la inadecuación de acuerdo al grupo etario. El objetivo general del presente trabajo es estimar el aporte de volumen y micronutrientes por alimentación enteral exclusiva según grupo etario en pacientes adultos, internados en salas generales de un hospital de Cava. Los objetivos específicos son determinar el volumen indicado y el administrado, la adecuación del volumen administrado y del aporte de micronutrientes. La población en estudio fueron pacientes adultos internados que recibieron alimentación enteral exclusiva por sonda nasogástrica o gastrostomía durante al menos 8 días con fórmula lista para colgar mediante bomba de infusión continua en el periodo de septiembre de 2021 a abril de 2023. Quedaron excluidos los pacientes críticos internados en guardia, UCO, UTI y UTIB, pacientes cuya planilla de soporte estaba incompleta, y pacientes embarazadas o en periodo de lactancia con cirugía bariátrica, insuficiencia intestinal crónica, entre otros. Con respecto al diseño, se trata de un estudio observacional, descriptivo, longitudinal y retrospectivo. Se realizó un muestreo no probabilístico consecutivo. Dentro de las variables de caracterización de la población se encuentran la edad, el sexo, la sala de internación, el estado nutricional según el IMC, vía de administración y el tipo de fórmula según sea normo o hipercalórica. Las variables en estudio fueron grupo etario según sean menores o mayores de 65 años, categorizadas según el punto de corte para definir a las personas mayores propuesto por la ESPER. Volumen indicado en mililitros día, considerando el promedio del sexto, séptimo y octavo día luego del inicio de la alimentación enteral. Volumen administrado en mililitros día, siendo el promedio de los mismos días. Adecuación del volumen administrado, calculada como la proporción del volumen indicado, donde se consideró adecuado cuando alcanzó al menos el 80%, y adecuación del aporte de micronutrientes, considerándose inadecuado cuando no alcanzó el 100% de la IDR por paciente según sexo biológico y edad. En primera instancia se recopilaron las fichas de registro de soporte nutricional. En segundo lugar, la información se compiló en una base de datos elaborada por las investigadoras, registrando los datos del sexto, séptimo y octavo día, luego del inicio de la alimentación enteral. Se detalló el tipo de fórmula y nombre comercial y volumen indicado y administrado. El volumen registrado en las fichas de soporte había sido obtenido al tarar las bombas de infusión.
Luego, con los promedios de volumen indicado y administrado en esos 3 días, se obtuvo el porcentaje de adecuación del volumen administrado. Por último, con la composición química declarada en el envase de cada fórmula, se obtuvo el aporte promedio de cada micronutriente por paciente y se comparó con las IDR para determinar la adecuación a la misma, y así conocer la cantidad de pacientes que no cubrían el 100%, tanto en el total de la muestra como por grupo etario. Como resultado se obtuvo una muestra de 102 pacientes, de los cuales el 61% corresponde al sexo masculino. La mediana de edad fue de 67 años y el 59% tenía 65 años o más. Casi la totalidad de los pacientes se alimentaba mediante sonda nasogástrica y respecto al estado nutricional, poco menos del 40% tenía un peso normal. El volumen indicado fue de 1.500 mililitros diarios para la muestra total, mientras que se administraron 955 mililitros al día. Se observó que en el grupo de mayor edad ambos volúmenes fueron inferiores. No se encontraron diferencias por grupo etario en la adecuación del volumen administrado, y por último existió una inadecuación del volumen administrado en casi el 62% de los pacientes de ambos grupos. En más del 60% de los pacientes se observó un aporte inadecuado para el flúor, magnesio, vitamina K, colina, ácido fólico, vitamina D y calcio. Para todos los micronutrientes se observó cierta inadecuación en el aporte, variando desde casi el 10% de los pacientes para el cromo, llegando al 100% de los pacientes para el flúor. Diferenciando por grupo etario, en el de mayor edad se observó una mayor proporción de pacientes con aporte inadecuado en la mayoría de los micronutrientes evaluados, excepto en el caso del hierro, vitamina K y ácido fólico. Pasando a la discusión, es importante conocer si la alimentación enteral cubre los requerimientos nutricionales. La administración inadecuada observada en este trabajo presenta una tendencia similar a otras investigaciones, sin hallar diferencias por grupo etario. En la bibliografía se hallaron 2 estudios enfocados al aporte de antioxidantes. Uno de ellos evidenció que a pesar de haber recibido un volumen inferior al prescrito, fue suficiente para cubrir el requerimiento promedio estimado del grupo. La otra investigación observó que más del 60% de los pacientes tenían aportes inadecuados de todos los antioxidantes, comparándolos con las recomendaciones dietéticas. Una tendencia similar se observó en la presente investigación, para el caso de los antioxidantes. Por su parte, otro estudio observó que al analizar por grupo biológico, las mujeres en edad fértil tuvieron mayor inadecuación para el hierro, y las personas mayores para la vitamina D. En relación a nuestro estudio, también se observó una tendencia similar con el hierro, donde el grupo de menor edad presentó mayor inadecuación. Sin embargo, se observó más cantidad de personas mayores con aporte inadecuado en casi la totalidad de los micronutrientes. Una revisión sistemática observó que para desarrollar deficiencias de micronutrientes con alimentación enteral a largo plazo, algunos de los factores de riesgo eran tener requerimientos calóricos que se cubren con bajos volúmenes de fórmula. Debido a que se observó inadecuación de la administración que provocaría un menor aporte tanto de energía como de macro y micronutrientes, es que se destaca la necesidad de implementar mecanismos de control para prevenirlas, y así evitar deficiencias, sobre todo en personas mayores, que impactan en la morbimortalidad y en la calidad de vida. Como limitaciones del trabajo encontramos que, como los datos fueron relevados previamente, pudieron haber existido errores en su registro. Por otra parte, no se tuvieron en cuenta los posibles ingresos de micronutrientes mediante otras vías. No se evaluaron las causas de la administración inadecuada y tampoco se recabó información acerca del riesgo nutricional evaluado por herramientas de valoración que incluyan parámetros clínicos. Como conclusión, el aporte de micronutrientes puede no ser suficiente en pacientes que reciben volúmenes inadecuados de alimentación enteral. Si bien no se encontraron diferencias por grupo etario en la adecuación del volumen administrado, existe mayor proporción de personas mayores con aporte inadecuado en casi la totalidad de los micronutrientes. Debido a la incierta evidencia acerca del desarrollo de deficiencias de micronutrientes con la utilización de alimentación enteral exclusiva a largo plazo, los profesionales de la salud deben estar atentos a esta posibilidad, principalmente si se trata de personas mayores. Muchas gracias por su atención.